Muy buenas noches, muchachos. Los saludo nuevamente el día de hoy, 30 de abril de 2025. Quiero darles la bienvenida a este espacio donde nos va a acompañar el ingeniero César Mendoza, que nos va a colaborar con las orientaciones del día de hoy, hablándonos sobre su experiencia y a darnos las nociones sobre lo que es la programación. Bienvenido, ingeniero, a esta sesión con los aprendices de análisis y desarrollo de software. ¿Cómo Gra- está? Buenas noches, gracias. Para mí es un placer estar esta noche acompañándolos acá. Ingeniero, creo que no se le escucha. ¿Me escuchan ahí? Buenas noches. Sí, ya. Ahora sí Listo. se le escucha. Bueno, Buenas ya lo noches. somos. Bueno, como les decía, para mí es un placer esta noche estar aquí con ustedes para, bueno, compartir, hablar eh, sobre temas de desarrollo, sobre programación principalmente. La idea es que, pues, la noche de hoy aprendamos conceptos básicos. Vamos a estar trabajando específicamente con el lenguaje de programación Java, pero sí, digamos que mi alcance es que ustedes puedan comprender eh, y darle un enfoque, digamos que a la programación en general. Entonces, no sé, instructora Ley, continúo. ¿Usted tiene alguna introducción? O instructora Yaidit. Buenas No, noches, ingeniero tranquilo, César. adelante Sí, para estar puede hablando con mi continuar. Claro que Listo. sí. ingeniero. Bueno, listo, muy amable. Entonces, me presento. Mi nombre es César Mendoza. Yo soy ingeniero de sistemas con una maestría en gobierno de datos. Actualmente, pues, laboro en la concesión RUNT, que sería Ministerio de Transporte. Y digamos que, bueno, desde el área de transporte nosotros estamos especializados en el desarrollo específicamente usando Java. Pues digamos que lo complementamos con otras herramientas de Java que se utilizan para el tema de gobierno de datos, que pues más adelante se los estaré como explicando un poquito. Pero bueno, la idea de hoy es como para no abarcar tanta información, como que conocer un poco sobre el lenguaje de programación Java. Vamos a estar mirando expresiones, clases, objetos, bueno, entre muchos atributos que tiene este lenguaje que lo hace ser muy robusto y que, digamos, muchísimas empresas, tanto empresas como del Estado como empresas privadas, pues optan por utilizar este lenguaje por su curva de aprendizaje, porque digamos que uno inicia sabiendo poco, pero en poco tiempo, pues tiene bastante conocimiento o quiere mucho conocimiento y deja unas bases muy fuertes en, digamos que a nivel de lógica de programación. Entonces, les voy a compartir por acá una pequeña presentación donde pues vamos a mirar, habrá mucho texto, pero yo lo iré como desglosando de a poco para que ustedes vayan más o menos entendiendo. Y si tienen alguna duda, levantan la mano o usamos el chat para entonces resolver cualquier inquietud. La idea es que acá, pues digamos, todos aprendamos. Demos, pues digamos, un enfoque inicial. Vamos a tratar, si nos alcanza, digamos que el tiempo, pues hacer un par de ejercicios en Java, así sea de los más básicos. Y si tenemos la oportunidad de encontrarnos en otra sesión, pues ya podríamos hacer ejercicios un poco más complejos. Entonces, les voy a compartir por acá y por favor me confirma en el chat si se ve o no se ve la presentación. Por favor, me regalan una reacción o me escriben por el chat si se ve. Sí, profe. Ok, perfecto. Listo. Entonces, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Eso es lo primero que ustedes tienen que, digamos, meterse en la mente. ¿Por qué es un lenguaje de programación orientado a objetos? Porque dentro de su
normativa o dentro de su estructura Java todo lo mira como si fuera un objeto. Esos objetos pues se desprenden de ellos ciertos atributos como serían las clases, los tipos de datos, la herencia, otro tipo de cosas que se llaman como por ejemplo polimorfismos, que son un poquito de datos más avanzados, pero prácticamente todo lo ven como objetos. Entonces, el ejemplo más básico, por ejemplo, puede ser una mesa. Uno ve una mesa como un objeto y esa mesa tiene se podría decir, clases o sus atributos. Entonces, por ejemplo, una mesa tiene 4 patas. Eso se puede definir como atributos de ese objeto. Tiene funciones. Por ejemplo, la función de una mesa es soportar elementos sobre ella. Sí, podría ser, por ejemplo, una función. Eh, Eso entre, pues, digamos, muchas funcionalidades que podría tener. Entonces, partiendo desde ahí, todo, absolutamente todo lo tenemos que ver como si fuera un objeto. Entonces, digamos que eh, hablando un poco sobre, digamos, la evolución del tiempo que ha tenido este lenguaje de programación, inicialmente fue creado en 1950, fue digamos, un proyecto como el proyecto base, se llamó Proyecto Verde. Ese proyecto fue escrito en otro lenguaje de programación que se llama C Sharp. Y pues digamos que a partir de ahí él ha ido evolucionando y ha escrito sus propias líneas de código que hasta el momento, por ejemplo, hasta la actualidad, maneja 3 versiones. Una que es la versión SE, una que es la versión ME y la otra que es la AA. Entonces, cada una de estas versiones se utilizan dependiendo, digamos, el área en la que se vaya a enfocar. O sea, si de pronto nosotros necesitamos un software que sea una herramienta sencilla que funcione, digamos, en una consola, que no tenga una interfaz gráfica, se puede utilizar una versión, por ejemplo, como la SE. Pero si ya nosotros estamos pensando en construir aplicaciones muy grandes como aplicaciones empresariales, ya nosotros estamos optando por, digamos, utilizar una versión de Java de EE, que ya es una versión de Java Enterprise para empresas. Eh, Podemos observar que Java se puede utilizar tanto, está habilitado para utilizarse en muchos dispositivos. Nosotros podemos construir aplicaciones que funcionen en dispositivos móviles, en tablets, podemos utilizarlo para computadores de escritorios, portátiles. Podemos observar que se puede utilizar en estaciones de servidores o servidores de alto nivel. Si ven acá, por ejemplo, en estos cuadros que están acá de colores, entonces, por ejemplo, ellos dicen micro edition, que sería como ediciones micro o ediciones pequeñas, o sea, paquetes de aplicaciones pequeñas que van a funcionar en dispositivos pequeños. Tenemos la Standard Edition, que sería la versión estándar. Sí, es como la versión más general. De hecho, es la versión más utilizada. Ahora que digamos, les enseñe cómo descargarlo y eso, se van a dar cuenta que vamos a descargar la versión estándar. Y hay una versión un poco más compleja, que es la Enterprise Edition, que ya eso se utiliza, digamos, para servidores, empresas, clúster, grupos de servidores grandes donde se van a manejar pues muchísima cantidad de información. Entonces, digamos que partiendo de ahí, nosotros tenemos que conocer, digamos, varios conceptos. Entre ellos, nosotros vamos a escuchar mucho sobre código fuente. Vamos a escuchar código fuente, compilador, bytecode, API, JRE, entorno de ejecución, máquina virtual. Entonces, por ejemplo, un archivo que sea con la extensión .java no es más que un archivo que tiene dentro de él, digamos, unas líneas de códigos que van a solucionar un problema en específico. Entonces, como observamos, por ejemplo, acá en este punto A nos indica, un ejemplo sencillo sería sumar 2 números. Entonces, para eso nosotros, ¿qué necesitaríamos? Crear una clase con la extensión .java, donde se creen las instrucciones necesarias para generar esa operación. Entonces, más adelantico vamos a mirar cómo creamos digamos, una clase Java
la ejecutamos y miramos cómo funciona. Vamos a escuchar mucho el tema de compilación. Entonces, la compilación no es más que tomar ese archivo que es .java, ejecutarlo, él crea una compilación de ese código fuente, lo transforma en, digamos, en código binario, de tal forma que pueda ser interpretado por la máquina y a su vez se ejecuta ese código. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos una clase que se llame suma, al compilarla, nosotros vamos a obtener una salida que sería equivalente al código escrito dentro de esa clase. Vamos a encontrar un poco sobre lo que es máquina virtual o Java Virtual Machine, que es JVM. Eso sería como una máquina virtual que crea el compilador para ejecutar el código ahí y, digamos, tenerlo independiente de la máquina principal, que sería el equipo en el que la persona está trabajando. Eh, digamos que esos serían uno de los muchos conceptos que nosotros vamos a escuchar. Eh, para nosotros descargar, digamos, tenerlo localmente, correr Java localmente, vamos a necesitar de algo que se llama el JDK. El JDK es el Java Development Kit, que es un kit de desarrollo escrito en Java que nos va a permitir a nosotros tener las herramientas básicas para poder compilar todas esas clases que nosotros creemos con la lógica que nosotros definamos dentro de esas clases. Y adicional a eso, nosotros vamos a necesitar un editor de código. Pues en la actualidad existen muchos. Normalmente para iniciar, nosotros pues, digamos que recomendamos NetBeans, pero digamos que acá tenemos una lista grande de, pues digamos que de los que son gratuitos, hay algunos que son de paga. En este caso, por ejemplo, está NetBeans, otro que es muy famoso es Eclipse, tenemos JCreator, JBuilder y el JBlue. JBlue también es como un editor muy digamos, conocido. Eh, ¿Por qué NetBeans? Porque digamos que es uno de los más conocidos y ofrece dentro de él, tiene muchas herramientas que nos ayudan o nos facilitan eh, en el desarrollo de nuestras aplicaciones en Java. Entonces, como les decía, lo primero sería como descargar el JDK. Entonces, para eso, nosotros nos vamos acá y clic en JDK. Vamos al primer enlace. Se los voy a ir también compartiendo por acá por el chat para que ustedes lo vayan, para aquellos que, digamos, no lo tienen instalado, puedan ir instalando. Entonces, actualmente hay que tener en cuenta también algo que se llaman las versiones. Entonces, la versión, por ejemplo, es el último paquete que se ha desplegado de Java con las últimas funciones. Por ejemplo, actualmente Java va por la versión 24. Eh, digamos que es la versión más completa. Tiene, pues, digamos, muchas funcionalidades. Para nuestro caso, quizás no sea necesario, pues, tener digamos, un paquete o unas herramientas con todas las versiones, porque, pues, para lo que nosotros vamos a ocupar, pues, no necesitaríamos como, digamos, la última versión. Pero igual si es la que está disponible, se vienen acá al enlace que yo les pasé, le dan donde dice acá Windows y acá hay tres opciones. Entonces, acá se podrían descargar esta que dice MSI Installer, que sería la versión que tienen el ejecutable, o esta también, teniendo en cuenta la arquitectura. Pues digamos que acá la misma página detecta como la arquitectura de mi computador. Si yo, por ejemplo, me voy acá en sistemas, por acá, le dan clic derecho acá en el inicio, le dan clic derecho y acá le dan donde dice sistema y se les abre esta ventana. Y entonces, por ejemplo, acá van a observar que el procesador está basado en una arquitectura por 64. La página acá, pues me detectó automáticamente por 64 para aquellos que utilizan 32 bits. Pues acá él les detectaría, pero igual para que lo tengan presente. Acá se instalan cualquiera de las dos versiones. Puede ser
el .exe o .m6, de los dos. Y una vez lo descargan, sería ejecutarlo y darle siguiente, 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 y con eso quedaría instalado. Lo otro que vamos a necesitar sería el editor de código, que en este caso sería NetBeans. Entonces, venimos a la página de NetBeans. Se los voy a compartir por acá por el chat. Acá le dan donde dice Download. Y acá le va a aparecer esta página. Entonces, acá buscamos el ejecutable. En este caso sería esta línea. Tienen que fijarse acá en la extensión .exe. Entonces, esto también va a ejecutar, nos va a descargar un ejecutable, que también sería descargarlo y darle siguiente, 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 hasta que se instale. Entonces, una vez nosotros instalemos el JDK y el editor de código, una forma digamos que nosotros verificar si tenemos instalado, si se instaló correctamente, es abriendo una consola de CMD de Windows, para los que utilizan Windows. Entonces sería escribir en la barra de inicio, escriben CMD y les va a aparecer algo así. Entonces acá solo escriben Java espacio menos version, y acá él va a arrojar la versión que yo tengo instalada, de qué fecha, el runtime que tengo instalado, y por ejemplo, para mi caso que yo tengo una virtual machine, entonces por ejemplo me sale que tengo una de 64 bits instalada. El comando sería este. También se lo voy a compartir después. Entonces, ya con esto yo puedo identificar, sí, Ana María. Hola Ana María, ¿te escucho? Hola, profesor. Profe, una pregunta pues existencial que me surge. Sí, Eh, Visual Studio Code no sirve para programar en Java. sí Sí. funciona, sí, pero entonces, digamos que el enfoque que tiene Visual Studio Code es un poco diferente. Entonces se te podría complicar un poco más. Pero digamos que si tú, por ejemplo, sabes ejecutar los comandos por consola, no se te haría complicado. En este caso, yo les recomendaría utilizar el Apache NetBeans, porque digamos es como, para iniciar es un poco más fácil. Ya después, si de pronto lo necesitas o lo quieres ejecutar en Visual Studio Code, estaría perfecto. Solo Pero tendría que instalar la extensión. exacto, hay una extensión Ah, que se bueno. llama Java, que ya automáticamente te agrega el botoncito para compilar. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Listo, entonces una vez descargamos el JDK, instalamos el editor de código, entonces procedemos, por ejemplo, a abrirlo. Yo lo voy a abrir por acá. Ya lo traigo de este lado. Cerrar. A ver. Acá. Soporte. Listo. Listo, entonces, una vez ya tenemos esto, podemos entonces empezar a mirar lo que son la estructura de un programa básico en Java. Entonces, una estructura son, digamos, todos los elementos, los comentarios que se pueden hacer, las clases, los métodos y las sentencias que nosotros podemos crear dentro de nuestro código para que ese programa compile y funcione y haga lo que nosotros queremos. Eh, por lo general, se hace una recomendación, y es que cuando digamos, se crea un método, normalmente nosotros creamos como un pequeño comentario por encima de ese método para para saber cuál es la funcionalidad de eso, tener un código limpio y que nosotros podamos entender a futuro, si llegamos a leer ese código, podamos entender cuál es la finalidad de ese método o de ese código en específico. Entonces, inicialmente podemos ver las clases. Entonces, una clase se puede asimilar como un archivo donde se crea todo el código para dar
una solución a un problema en específico. Como por ejemplo el que vimos ahora rato, que era el tema de la suma. Nosotros necesitamos una suma. Para ello nosotros necesitamos crear una clase y dentro de esa clase necesitamos crear un flujo que nos permita a nosotros poder realizar esa suma. Luego encontramos otra, digamos, otra estructura que serían los métodos. Entonces, los métodos son como una secuencia o las instrucciones o de líneas de código que nos van a permitir, por ejemplo, realizar la suma. Para hacer una suma, ¿qué se necesitan? Se necesitan dos números. Un- eh, Crear una operación y retornar lo que esa operación devuelve. Entonces, normalmente existen algo, métodos como métodos vacíos. Entonces, los métodos vacíos son, tú defines el tipo de método, si va a ser público, si va a ser privado, si va a ser, digamos, protegido. Y dentro de ese, digamos, ese método, tú le asignas un nombre y lo encierras con paréntesis y luego lo abres y cierras las llaves. Entonces, dentro de esas llaves, tú vas a poder escribir el código que va a realizar, digamos que la función de ese método como tal. Los métodos pueden recibir parámetros. Entonces, por ejemplo, acá donde les estoy resaltando, por ejemplo, acá esto sería como una estructura de un método. ¿Vale? El método va a ser público, va a ser vacío, eso significa que no va a retornar nada. Se va a llamar suma y va a recibir dos parámetros, que son dos números que son de tipo enteros. Entonces ustedes dirán que son enteros. Ya vamos a mirar un cuadrito donde yo tengo especificado los tipos de datos. Y se darán cuenta porque nosotros definimos acá, por ejemplo, en este método que sea de tipo entero. Unas normas básicas, así que les recomendaría yo es, por ejemplo, para las clases que inicien con mayúsculas. Todas las clases que ustedes vayan a crear que inicien con la primera letra en mayúscula. Eso es como hace parte de las buenas prácticas de desarrollo, que más adelante ustedes se van a dar cuenta, porque es más fácil identificar una clase que inicie con una primera letra mayúscula eh, que tenerlo, por ejemplo, con la primera minúscula, con guiones bajos. Eso complica un poco más digamos, la funcionalidad de un método en específico. Pues obviamente que abran y cierran con llaves, ya que si no lo hacen, pues obviamente les va a marcar como un error. Lo que le venía comentando de documentar el código, crear pequeños comentarios sobre el método que indiquen como la funcionalidad de ese método. Esto pues digamos no es tan necesario, pero sí hace parte de las buenas prácticas. Que cada instrucción que nosotros creemos termine con un punto y coma, porque si no lo hace, entonces va a marcar como un error. Eh, Digamos que otra recomendación que yo les podría decir es, por ejemplo, un parámetro se podría llamar así como valor. Este sí podría comenzar en minúsculas. Tratar de no usar guiones bajos, guiones medios, sino, por ejemplo, valor y la segunda frase que sí comience con mayúsculas para que resalte un poco más. Que los nombres sean convenientes, principalmente para las variables. Por ejemplo, si vamos a hacer una suma, no podríamos definir como int x es igual a tal o int y es igual a tal cosa, sino, por ejemplo, int sum 1 es tal cosa, int sum 2 es otra cosa. Ya podemos identificar de que uno es un número, el número inicial, y el otro es el segundo número con el que vamos a hacer la suma. Obviamente cada variable tiene un tipo, entonces esos tipos los vamos a mirar enseguida. Quiero que acá presten mucha atención porque acá, digamos que con base a esto, ustedes van a poder definir muy bien los tipos de datos que van a crear y van a asignarle los correctos según la necesidad que ustedes estén haciendo. Entonces acá encontramos una tablita que nos define el tipo de dato, el tipo de variable, una pequeña descripción, los bytes ocupados en memoria, que es muy importante esto, que lo tengan en cuenta, porque por ejemplo, si nosotros vamos a sumar dos números,
y en números de tipo entero, tenemos que saber cuál es el número máximo que nosotros podemos sumar. Ya miraremos un ejemplo utilizando, por ejemplo, ese tipo de datos, poniéndole un número máximo que se exceda y vamos a mirar que va a dar un pequeño error. El rango y un pequeño ejemplo para que lo vayan teniendo presente. Entonces, tenemos los lógicos. Entonces, los lógicos son los que son en Java se llaman booleanos, así tal cual. O sea, así los van a definir en Java, booleano. ¿Qué es este tipo de dato? Es un tipo de dato variable que tiene dos estados. Es de un byte, porque es 0 o 1, es binario. Puede ser verdadero, falso, true o false. 0 o 1. Entonces, un pequeño ejemplo es, por ejemplo, yo defino mi tipo de dato. Después le asigno un nombre, es colombiano. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, es en minúsculas, colombiano inicia con la primera mayúscula. Le asigno una igualdad, es igual a true. Entonces ya yo estoy diciendo que esta variable que se llama, que es de tipo booleano, va a ser verdadero. Luego encontramos los que son de tipo texto. Entonces acá, por Ingeniero, ejemplo, ¿sí? qué pena le interrumpo. ¿Me recuerdas, porfa? 0 es verdadero y 1 es falso. 0 es falso, 1 es verdadero. Vale, gracias. Listo. Luego encontramos los que son de tipo texto. Entonces acá dentro de tipo texto podemos encontrar todos los caracteres. Podemos incluir, de hecho, caracteres especiales como signos de interrogación, puntos, barras invertidas. Todos esos aplican para texto, pero digamos que más adelante vamos a ver un tema con las barras invertidas, porque hay que tener mucho cuidado con ellas, porque en algunos casos, cuando ponemos 3 barras invertidas, genera un error en específico. Eh, para los de texto, pues digamos que encontramos uno que se llama char. Él almacena 2 bytes. Entonces sería, por ejemplo, el ejemplo que tenemos más claro acá es el tipo de dato char. Entonces acá definimos sexo es igual a, entonces ponemos m, puede ser o m o f, pero hasta ahí. No puede llegar más de 2 bytes, no se puede pasar. Luego encontramos de los más usados, que son los números enteros. Entonces, los números enteros se dividen en varios tipos dentro de Java. Están los bytes, que van desde un byte, eh, digamos, el rango sería negativo, sería -128 y positivo sería también 128, pero -1, para que lo tengan presente. Encontramos los de tipo short, que estos ya, digamos, almacenan un poco más de datos. Entonces, por ejemplo, este almacena 2 bytes que van desde el -32.768 y llegan hasta el hasta el 32.768 -1. Un ejemplo del byte sería, por ejemplo, byte edad es igual a 50. Mientras no se pase de este rango, él va a poder almacenar, digamos, esta cantidad. Para el short, por ejemplo, acá tenemos el tipo de dato short, la variable que se llama kilómetros día es igual a 1200. Si se dan cuenta, ni se excede por encima ni se excede por debajo. Podría ser aquí menos 1200. Entonces también eso es válido. El más usado de todos, que es el de tipo entero, que este sí es un tipo de dato que puede almacenar un valor máximo de 2.147.000, 2.000, número bastante amplio, tanto por encima negativo como positivo. Entonces, cualquier valor que se almacene por encima o por debajo de ese número va a dar un error. Y por último, encontramos el long, que digamos que es el tipo de dato entero que almacena la mayor cantidad de números, los que caben en 8 bytes. Esto por parte de números enteros, si se dan cuenta acá, todos los números son enteros, ninguno tiene puntos decimales. No, o sea, por ejemplo, acá no es 50.1, 50, sino 50 exactamente. Y para ello existe otro tipo de dato
que serían los decimales. Entonces, los decimales también se dividen en, digamos, acá no está definido, pero sí existen, está el doble y el big doble. Entonces, el doble es un número también que es una cifra de 8 bytes como el long. La única diferencia es que él puede almacenar números, digamos, con punto decimal o punto flotante. Por ejemplo, acá tenemos uno que es de tipo doble, que se llama definitiva. O sea, se podría utilizar, por ejemplo, para una nota. Es igual a 4.5134. Quiere decir que usted, por ejemplo, acá yo puedo guardar con punto decimal. Entonces, de los tipos de datos, o sea, como más usados, estos son los principales. Dentro de texto podríamos incluir otros que se llaman, por ejemplo, string, que ese sí guarda una cadena de bytes grandes, donde se pueden guardar, digamos, textos poco extensos. Existe también el big int, el big long, el big short. Entonces son como métodos mejorados que esos sí están dentro de la versión 24 de Java. Y asimismo, por ejemplo, como les decía, para los decimales también existe un double y un big double. Acá vamos a encontrar unos diagramas de flujos y esos diagramas de flujos los vamos a interpretar los vamos a mirar en código. Entonces, vamos a enfocarnos inicialmente, por ejemplo, acá en este diagrama de flujo. Entonces, un programa tiene un inicio. Sería la declaración de nuestra clase. Ese programa necesita leer un dato, que en este caso va a ser un nombre. Entonces, nuestra entrada de datos va a ser un nombre y nuestra funcionalidad va a ser leer datos. Esa entrada nosotros la vamos a procesar, se la vamos a asignar a una variable para luego, digamos, tomar esa variable e imprimirla por consola. Entonces, tomamos esa variable y se la asignamos a, digamos, a una que almacene el mismo tipo de datos de la entrada. Si, digamos, la entrada es un texto, entonces el res, en este caso, tiene que ser un texto. Entonces podemos observar acá, por ejemplo, en la descripción, variable 1 es igual a variable 2. Luego tenemos que imprimir esos datos. Entonces, de alguna manera los tenemos que imprimir. Para imprimir ello, utilizamos un método que nos va a permitir imprimir ese resultado y con ello se acaba la clase. Si lo vemos a nivel de código, entonces ya nos enfocamos en el código. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una clase que se llama clase ejemplo. Abren acá las llaves. Tenemos una variable que se llama nombre. Acá tenemos un JAutionPaint, que ahorita en el ejercicio que vamos a hacer van a descubrir para qué se usa, pero digamos que es como un pequeño recuadro donde tiene como una entrada y ustedes pueden ingresar un texto ahí. Ese texto se almacena en una respuesta y utilizamos el system.out.println, que es un comando que me va a permitir a mí que imprimir por consola. Por último, cerramos lo que sería nuestra llave. Esto sería como, digamos, el ejemplo más básico. Ahí, digamos, dentro de las estructuras de datos de Java, nosotros encontramos algo que se llaman los condicionales. Entonces, los condicionales no es más que una operación lógica que se hace para validar, iterar o, digamos, incluir una funcionalidad específica en un método. Entonces, por ejemplo, acá encontramos dentro de nuestro diagrama una funcionalidad que nos dice que queremos validar si A es mayor que B. O sea, esta es una estructura de condicional doble, ya que tenemos dos elementos y una condición en una misma relación. Y a nivel de código podemos observar, por ejemplo, que nos dice que si A por B, entonces me dice, por ejemplo, estoy imprimiendo A.
Si no, estoy imprimiendo el valor de B. Encontramos otras que son, por ejemplo, otras condicionales como los for, que los for son unas estructuras de, digamos, de ciclos que uno le da una partida y un final y él se va a repetir n número de veces. Entonces, acá, por ejemplo, en Java lo podemos observar como un for. Definimos dentro de paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Y dentro de los paréntesis definimos. Listo. Va a ser un entero que se va a llamar i y va a arrancar desde 1. Ponemos punto y coma. Luego decimos, esa variable i va a ser menor o igual a 3. Ponemos el punto y coma. Y luego decimos i más. Eso lo que nos va a indicar es que él va a iterar hacia arriba. O sea, se comenzaría desde 1, 2, 3, 4, porque como digamos, no está arrancando desde 0, sino desde 1. O sea, hará las 4 repeticiones. Para nosotros desarrollar digamos, un programa sencillo en NetBeans, vamos a necesitar uno, bueno, obviamente que tengan el JDK instalado, también tengan instalado digamos, el editor de código, en este caso sería NetBeans, y vamos a necesitar crear lo que sería un proyecto. Entonces, un proyecto no es más que una serie de clases que ya vienen preconstruidas, que nos va a dar como una partida inicial, una salida inicial para nosotros, digamos, crear la operación que necesitamos crear o solucionar el problema que necesitamos solucionar. Acá yo tengo unos ejemplos, no sé muy bien, pero lo vamos a hacer acá en el editor. Entonces, para aquellos que ya tienen digamos, el editor, tienen instalado el JDK y tienen instalado el editor, entonces lo primero que nos vamos a observar, o lo primero que vamos a ver sería, digamos, esta pantalla. Para crear un proyecto nos vamos en la parte superior donde dice File y vamos a crear, le vamos a dar en la opción que dice New Project. Entonces, en esta parte de acá nos va a aparecer este cuadrito donde pues nos va a decir, oye, selecciona una categoría y el proyecto. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar proyectos con Maven, proyectos con Gradle, Java con ANT, HTML, o sea, para hacer, digamos, páginas web. Podemos hacer digamos, proyectos básicos en C o C++. Y por acá podemos encontrar como algunos ejemplos que vienen, digamos, en el propio editor de código. En este caso, nosotros vamos a utilizar la opción que yo tengo habilitada, es la de Maven. Y dentro de Maven, del proyecto, vamos a utilizar este que se llama Java Application. Entonces le damos acá y le damos siguiente. Lo siguiente que me va a preguntar a mí es el nombre y la ubicación de ese proyecto. Entonces nosotros le vamos a poner acá proyecto Pena. La ubicación donde se va a guardar, por defecto, cuando nosotros instalamos el editor de código, él crea una carpetica por acá en los documentos, ¿cierto? Por acá en los documentos. Venimos a documentos y él crea una carpeta que se llama NetBeans Projects. Si lo alcanzan a ver por acá, NetBeans Projects. Dentro de esa carpeta ya están como tal aquellos proyectos que ya nosotros hayamos creados con anterioridad. Entonces, proyecto Sena, la ubicación, el artefacto es el mismo nombre del proyecto, el grupo o el group ID, entonces sería, por ejemplo, el nombre de su compañía. Entonces, acá podría ser, por ejemplo, com.cena.edu.com. Entonces sería como el grupo. La versión, que sería la versión inicial en la que se lanza el proyecto. Y por último, el paquete, que sería, pues digamos, cómo quedaría. Este paquete se va modificando a medida si cambio, por ejemplo, si se dan cuenta, cambio el nombre del proyecto, el paquete va cambiando.
Igual si cambio la compañía acá, él va a cambiar. Listo. Entonces, una vez definamos el nombre, la ubicación, le damos donde dice finalizar. Entonces, vamos a hacerle un poco de zoom por acá, para que ustedes lo vean. Acá. Y acá lo doy más. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar 4 carpetas. Una que se llama el source package, que va a ser el paquete donde, digamos, el recurso inicial, donde van a estar todas mis clases, todas las clases que yo vaya a definir. Va a estar una carpeta que se llama dependencias, que va a ser, por ejemplo, como este proyecto fue creado con Maven. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas una utilidad de un tercero, nosotros la agregamos acá en dependencias. Profe, ¿Sí? ¿puede hacerle un poquito más de zoom, por favor? Sí, ya voy a regalar un segundo. Hago una configuración acá en la pantalla. Eh, acá. Taxis, la fuente. Ver que por acá me dice. Font, tamaño. A ver si por acá me dice el tamaño. Voy a hacer un poco más de zoom por acá. No sé si ahí alcanzas a verlo bien. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Me confirmas, porfa? Sí, un poquito mejor. Listo. Listo, entonces. Les venía diciendo, encontramos una carpetita que se llama dependencias, donde nosotros podemos agregar dependencias de terceros. Acá hay una que se llama Java Dependencies, que son, pues, digamos, dependencias propias de Java, como por ejemplo el JDK, que en este caso sería el que yo tengo instalado por defecto. Y hay otro que se llama Project Files, que serían 2 archivos de configuración, uno que se llama pom.xml, que este tiene, digamos, la configuración del proyecto, o sea, una configuración básica que fue la propia que nosotros agregamos cuando creamos el proyecto, por ejemplo, el Group ID, el Artifact ID, la versión. Importante, por ejemplo, acá, el packing, que sería jar. Esto lo que me está diciendo es que cuando yo compile este proyecto, lo que va a generar es un jar, y ese jar después se puede convertir en un ejecutable. Luego encontramos, por ejemplo, las properties. Entonces, aquí me está indicando que está utilizando la versión 17 de Java y que va a utilizar un encoding de UTF-8. Entonces, para crear el código, él va a tener en cuenta este encoding. Y acá hay un archivo que se llama settings.xml, pero este normalmente no se toca. Listo. Entonces, dentro de nuestra carpeta source package vamos a encontrar una carpeta que va a tener la estructura digamos, del nombre que nosotros le pusimos al proyecto. Y dentro de ello vamos a encontrar una clase inicial que se crea automáticamente y que va a tener la siguiente estructura. Uno, el paquete. Entonces, el paquete es, digamos, la carpeta donde se encuentra esa clase. Tú, por ejemplo, uno puede tener dentro de este paquete, puede darle acá donde dice clic derecho, New, y acá dice Java Package. Entonces puede crear otro paquete y dentro de ese paquete puede tener otras clases
que se pueden, por ejemplo, importar acá. ¿Cómo les importa uno? Pues llamando como el nombre del paquete. Luego viene un comentario. Entonces, como les había mostrado en la diapositiva, entonces para hacer un comentario se pone la barra invertida, los asteriscos. Acá, por ejemplo, este no es necesario. En este caso, acá se está definiendo es el autor de quien creó el proyecto. Entonces se utiliza @autor. C. Mendoza, que sería, por ejemplo, en este caso, el detecta es del equipo, de la máquina donde ustedes estén creando el proyecto. Él detecta quién es el autor y pues lo agrega acá automáticamente. Él creó una clase que se llama Proyecto Sena, que se dan cuenta inicia con la primera mayúscula, sin espacios, sin signos sin guiones bajos, guiones medios, y arranca también con mayúsculas. Y pues digamos que es una clase legible. Y dentro de esa clase hay un método, que es lo que les venía diciendo los métodos. Por ejemplo, los métodos pueden tener atributos. Por ejemplo, en este caso, esto es un método que es estático, que es vacío. Eso no, lo que nos indica es que no va a retornar nada, que se llama main, que se podría decir que es como si fuera una palabra reservada para indicar que el programa, cuando arranque, va a arrancar por acá. Utiliza un tipo de dato que se llama string, que ese cabe dentro de los de texto, como les había comentado, pero adicional a eso, tiene unos corchetes que nos indica a nosotros que puede ser un array de textos y que esos serían los argumentos o sería el único parámetro que tiene este método que se llama main. Por último, encontramos, bueno, abrimos y cerramos las llaves. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando uno le da clic sobre la llave, él como que lo resalta. No sé si de pronto lo logran apreciar allá, pero él como que de cierta manera lo resalta, indicando dónde abre y dónde cierra esa llave. Y todo lo que esté dentro de esa llave se va a ejecutar. En este caso, por ejemplo, él va a ejecutar system.out.println, que lo que va a hacer es que me va a mostrar en una consola este mensaje que está acá adentro. Un hello world, que está encerrado entre comillas dobles. Eso nos indica que, pues, que es un texto. ¿Cómo hacemos nosotros para ejecutar el programa? O sea, ya tendríamos que este es nuestro programa inicial. Entonces, para ejecutarlo, nosotros nos paramos sobre la clase y acá arriba encontramos un botoncito verde, que es como un plate, te le dan acá, y él ahí va a empezar a compilar el proyecto. Entonces, si observamos la consola, entonces él empieza a escanear el proyecto, lo compila utilizando este archivo de configuración, el pom.xml, que era el que nosotros habíamos visto. Verifica, digamos, que los recursos de ese compilado, detecta si de pronto tiene cambios o no. Y por último encontramos el mensajito. Si observan aquí en la consola, aquí dice Hello World, tal cual como está definido acá. Me dice que se compiló con éxito, que le tomó un tiempo total de 1.172 segundos y pues que se ejecutó en esta fecha a esta hora en específico. Entonces, esta es como la forma más básica de nosotros, pues digamos, entender cómo ejecutar un programa utilizando Java. Vamos a hacer varios ejercicios como para que ustedes lo tengan presente. Y nuevamente les indico, si tienen de pronto alguna duda, me levantan la mano, que yo estoy pendiente, o pueden prender el micrófono. Entonces, anteriormente en las diapositivas nosotros habíamos visto un diagrama de flujo donde se hacía, digamos, un ejemplo haciendo una suma. Entonces, vamos a hacer ese mismo, saltar todo esto por acá. Listo, entonces, este fue el primer ejemplo que nosotros acabamos de mirar. Entonces sería el Hola Mundo, el famoso Hola Mundo. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, no miremos el código, sino que miremos esto.
que es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos un diagrama de flujo acá que nos dice un inicio, nos da un inicio. Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es el inicio? Pues el inicio sería esta clase, que es por donde arranca nuestro programa. Tenemos ese inicio, luego tenemos una declaración de variables. Entonces, para declarar la variable es el tipo de dato, el nombre de la variable y la asignación del valor de esa variable. Ya sea que le asignes el valor directo o en su defecto también podemos utilizar, pues digamos, algunas propiedades de Java que a nosotros nos permiten digitar un valor y asignarle ese valor a una variable. Que sería estas dos partes que están acá. Luego encontramos unas condiciones que nos dicen, verifica si A es estrictamente igual. Entonces acá ustedes se darán cuenta que hay dos signos de igualdad. Y eso ocurre porque si hay uno solo, sería asignación. O sea, le estarías diciendo A es igual a B. Pero acá, como hay dos, son signos de comparación. Entonces él está diciendo A es igual a B, como si fuera una pregunta. Y si uno le asigna un tercer signo de igualdad, entonces él lo que va a hacer es a verificar si dos cosas. Uno, si A es igual a B. Y dos, si A es del mismo tipo de datos que B. O sea, por ejemplo, si A es un entero y B es un doble, entonces él puede hacer la igualdad, pero va a fallar porque no son del mismo tipo de datos. Si son iguales, entonces él sigue este camino. Si son iguales, entonces imprime cuando sea verdadero, o sea, si esta condición se da, entonces él imprime un mensaje cualquiera y si no, entonces él va a repetirse hasta que esos dos números sean iguales. ¿Cómo llevamos esto al código? Entonces, dentro de nuestra clase, proyecto Sena, y dentro de nuestro propio método main, que ya sabemos que por aquí es que arranca nuestro programa, vamos a borrar esta línea de acá y vamos a definir dos tipos de datos. Entonces, primero definimos el tipo de datos. Ya nosotros sabemos que vamos a almacenar números, vamos a comparar números, pero también se pueden comparar textos, se pueden comparar cadenas de caracteres, etc. En este caso, definimos int, ya sabemos que va a ser un entero, a es igual a 5. Entonces ya sabemos, aquí lo que estamos indicando es, oye, esta variable que se llama a, que es un número entero, pues le estamos asignando un 5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le asigno 5.1? Si se dan cuenta, ya automáticamente el editor de código me está marcando con una línea roja, indicándome de que, oye, esta variable no puede contener este valor debido a que es un número entero. Sí la tienen clara, o sea, si no tienen dudas ahí, por favor me confirman. Bueno, No, señor diputado. listo. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a esta variable nosotros le cambiamos el tipo de datos a uno que se llama decimal, como lo vimos en la tabla de tipos de datos? Entonces, por ejemplo, si lo cambiamos a decimal, entonces, en este caso, por ejemplo, decimal no está definido. Podemos decir, hay uno que se llama float, perdón, doble. Entonces, si nosotros decimos doble, A es igual a 5.1, ahí automáticamente observamos que el error se quita, debido a que por ejemplo, 5.1 es un valor punto flotante que pues que sí cabe dentro de este tipo de datos. Otra cosa es que, por ejemplo, a un valor, una variable que es doble, nosotros le podemos asignar un número entero. También eso es válido. Pero bueno, digamos que como nosotros vamos a usar números enteros, lo correcto sería que el tipo de datos sea equivalente al valor que se va a almacenar. Y luego definimos otro número entero que se llama b y por ejemplo va a ser igual a 5. Entonces, tenemos
dos variables que viene siendo equivalente a esto que está acá, a igual a 5, e igual a 5. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Una comparación. Que si A es igual a B, entonces que nos muestre un mensaje, y si no, pues que nos muestre otro mensaje, podemos hacerlo así. Entonces, para ello, existe una condición, una palabra reservada que se llama if, y abren y cierran paréntesis, y abren y cierran llaves. Entonces, él acá me está marcando un pequeño error, porque dentro de los paréntesis él necesita unos argumentos. Entonces, vamos a decir, si A es igual a B, entonces muéstrame un mensaje por pantalla. Para eso usamos el system.out.println. Si se dan cuenta, a medida que yo voy escribiendo, el mismo editor me va recomendando. Entonces, si yo le doy enter ahí, entonces él me dice, oye, este método puede recibir, por ejemplo, varios parámetros. Mirarlo acá. Puede recibir, o no puede recibir parámetros, o puede recibir booleano, un char, un entero, un long, un float, un doble, un array de caracteres, un string, un objeto, o sea, puede recibir varios. En este caso, nosotros vamos a poner un texto. Entonces, sería utilizar las comillas dobles y decir por ejemplo, los números A y B son iguales. Esta condición tiene algo particular, y es que, por ejemplo, si esto no se cumple, nosotros podemos hacer lo contrario. O sea, ¿qué pasa si esto no es igual? Entonces, para ello hay otra palabra reservada que se pone después de que se cierra la llave, y se llama else. Entonces, acá dentro del else, nosotros abrimos otra vez y cerramos llave. Y acá podemos, por ejemplo, copiar esto, pegamos y decimos, los números A y B no son iguales. Lo contrario, no son iguales. Aquí automáticamente le damos control S, o por ejemplo, si nosotros hacemos una modificación, con el espacio acá, en la parte superior se habilita este botoncito, que es lo que me permite a mí es guardar el código que llevo. Entonces, o le dan control S. Si lo ejecutamos, lo compilan, y observamos el mensaje por consola y nos dice, los números A y B son iguales. O sea que esta condición acá sí se cumplió, entró acá y finalizó el programa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le cambio el valor a B? Si ya no sería 5, sino que sería, por ejemplo, 8. Entonces, al compilarlo, ya no entraría en esta línea de acá, en esta condición no, se la saltaría, sino que se vendría esta de acá, y me dice, los números A y B no son iguales. Entonces, este sería como cómo representar, por ejemplo, este diagrama de flujo, este que está acá, por ejemplo, a código, que sería lo equivalente que está acá. Entonces, podemos hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio chévere. Vamos a hacer el de la suma, aprovechando que ya tenemos estas dos variables acá definidas. Entonces, vamos a realizar la suma. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, para hacerlo un poco, para no dejar los números, digamos, acá escritos, vamos a solicitarle al usuario que digite esos números. Para ello vamos a utilizar una utilidad de Java que se llama Scanner. El Scanner no es más que un método que, por medio de esta consola de acá, detecta la entrada de los números o del valor, y se lo asigna a las variables que nosotros vamos digamos, a digitar. Para ello, entonces, debajo de esta línea que se llama package, escribimos import. Eso viene ¿de dónde? De java.util.scanner y punto y coma. Entonces, ya teniendo importado esta utilidad en nuestra clase,
podemos utilizar, digamos, unas propiedades o unas funcionalidades que nos va a permitir a nosotros detectar así y asignarle ese número a las variables que tenemos definidas acá y acá. Entonces, borramos este código que tenemos acá, ¿no? Justo por encima de la definición de las variables, tenemos que hacer una asignación. Nosotros llamamos a nuestra utilidad scanner, se llama scanner. Creamos digamos, un atributo que es el que nos va a permitir a nosotros utilizar las propiedades del escáner. Y se escribe igual new scanner. Ya con esto, con esta línea de acá, nosotros vamos a poder utilizar todos los métodos que estén dentro de, pues digamos, de este escáner. ¿Qué pasa? Es este escáner dentro, si se dan cuenta, él necesita digamos, una entrada. Entonces, el source puede ser de todos estos tipos que están acá. En este caso, nosotros va a ser de tipo system.int, que es un input string. El input string no es más que va a detectar lo que nosotros escribamos en la consola y se va a almacenar dentro de esta variable sc. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Pues, entonces, como necesitamos ir mostrando mensajes por consola, vamos a utilizar el system.out.print y dentro escribimos un mensaje que diga, por ejemplo, ingrese el primer número. Le ponemos un punto y un espacio. Y para poder almacenar ese número en esta variable que está acá, entonces, ¿qué hacemos? Borramos este 5 que está acá y utilizamos el sc. Entonces ponemos sc punto y usamos el next. Entonces, dentro del next hay muchos tipos, next by. En este caso, como estamos almacenando un tipo entero, entonces sería next in. Listo. Ya sabemos que el número que se digita acá se va a almacenar aquí. Luego, pues solicitamos el segundo número. Para ello nos copiamos esta línea de acá, pegamos acá y decimos ingrese el segundo número. Entonces, acá copiamos lo mismo, sc.nextIn, y lo reemplazamos donde está el valor de 8. Listo, entonces ya con esto, los números que ingresemos por la consola se van a almacenar aquí y acá. Como necesitamos hacer una operación matemática, que sería una operación entre estos dos números, entonces necesitaríamos otra variable que va a ser la variable donde vamos a almacenar. Y esa variable tiene que ser obviamente del mismo tipo de datos, tiene que ser un entero. Si yo pongo, por ejemplo, int c, o podemos decir suma, para que sea más claro, va a ser igual a ¿qué? Bueno, a la suma de a más b. Listo. Y por último, usamos también el system .out.print, pero printline, que imprime por consola, printline, ln también le pueden decir. Y pues digamos, mostramos por consola la operación de esos dos números. Entonces podríamos decir la suma ponemos dos puntos, espacio, más, esto lo que hace es que va a concatenar el resultado de esta operación acá. Guardamos con control S o en el botoncito de acá superior y ejecutamos nuestro programa. Entonces, al ejecutarse el programa en la consola, si pueden observar, él me está solicitando de que ingrese el primer número. Por ejemplo, 10. Luego me dice ingrese el segundo número. Por ejemplo, 8. Y al darle Enter, él me muestra la operación de esos dos números.
Está súper sencillo. La suma es lo que me dio el resultado de la operación entre los dos números que yo ingresé utilizando, digamos, la entrada por consola. Listo. Eso sería, pues, digamos, un ejemplo básico de utilizando lo que sería el escáner y una operación matemática. Se puede hacer sí, se pueden hacer todas las operaciones. Por ejemplo, acá nosotros podemos hacer también una multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación. Reemplazamos acá. Entonces sería acá para multiplicar se utiliza el asterisco. Entonces si ejecutamos de nuevo, ingresamos el primer número, segundo número. Entonces vamos a observar, bueno, ahí acá tocaría cambiar el mensaje. La operación, podría decirse acá. Operación, guardamos, compilamos. Ponemos 2, 5. Entonces dice, la operación es 10. 2 por 5, 10. Lo mismo para la resta se utiliza el guión. Entonces sería, por ejemplo, resta. Sería compilar. Sería 10 menos 5. Sería 5. La operación es 5. Entonces, todas las operaciones se pueden hacer. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Ahí falta, por ejemplo, es la división. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Y lo vamos a mirar en un ejemplo un poquito más claro. Lo vamos a mirar con el producto. Entonces, por ejemplo, cuando las divisiones son entre 0, eso genera un error. Ese error se tiene que controlar de alguna manera para poder, digamos, mostrárselo al usuario y que nuestro programa no deje de funcionar así de la nada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con la división. Entonces, división. Si compilamos, por ejemplo, 5 entre 0. Entonces, si observamos la consola, vamos a encontrar un montón de errores. Y nos dice, por ejemplo, oiga, existe una sección en la clase main y la sección se llama Arithmetic Section by 0. O sea, me está diciendo que yo no puedo realizar una división entre 0. Me dice el error y pues me muestra, por ejemplo, la compilación falló y me dice específicamente, pues digamos que las ejecuciones que se hicieron para que ese error se diera. ¿Qué pasa? Existe digamos que una propiedad de Java que se llama try catch. Esa propiedad lo que nos permite a nosotros es controlar los errores mediante un bloque de una sentencia de código. Entonces, por ejemplo, ponemos acá la palabra reservada try, abrimos la llave y esta operación lo movemos dentro del try. ¿Qué pasa? Que acá hace falta, digamos, que se complemente con el catch y se abre paréntesis, se abre llaves, se cierra llaves y dentro acá se pone la excepción. Entonces, ¿cómo podemos saber la excepción? Por ejemplo, acá él nos las está indicando. Es arithmetic exception. Entonces, si la ponemos acá, arithmetic, arithmetic, o podemos decir arithmetic exception. Aquí está. Entonces ponemos arithmetic exception, espacio, y renombramos como esa excepción. Entonces, ya acá podemos poner otro mensaje por consola. Entonces, por ejemplo, system.out.println, comillas dobles, y decimos, por ejemplo, las operaciones entre 0 no se pueden. Y al final ponemos punto y coma. Si nosotros guardamos y compilamos,
y ponemos de nuevo 5 entre 0. Si se dan cuenta, la compilación fue distinta. Aquí la ejecución fue satisfactoria y me muestra por mensaje o por consola la operación entre 0 no se puede. Entonces, esto es una forma en la que nosotros podemos controlar, digamos que los errores que nosotros tenemos pues, dentro de nuestro programa como tal. Y para ello, pues nosotros tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, esto, que una operación matemática entre 0, por ejemplo, una división entre 0 no es posible. Listo. Entonces, de los tipos de operaciones que nosotros podemos hacer, actualmente vimos el if. Entonces, hay uno muy chévere que se llama for. Entonces, si venimos acá a la diapositiva, encontramos sin ver el código. Entonces, encontramos otro tipo de, digamos, de declaración que se llama for. Entonces, tiene un inicio, la declaración del ciclo, que va a iniciar en 1 y va a terminar cuando el valor de i sea igual a 10. Eso se va a, digamos que va a almacenarse, se va a iterar. Iterar es como va a hacerse n número de veces cuanto nosotros lo definamos. Y al final, pues digamos que eso se va a imprimir por consola cada uno de los elementos que vamos imprimiendo y finaliza cuando se llega al número máximo definido. Entonces, vamos a bajar acá, vamos a limpiar un poco. Ya no vamos a necesitar nada de lo que está acá. Y para ello usamos la palabra que se llama reservada, que se llama for. Esa palabra reservada lleva dentro, digamos, unos paréntesis, llaves, abrimos y cerramos. Y dentro él necesita 3 pasos. Uno, definir el número, desde dónde va a comenzar y el tipo de dato. Por ejemplo, vamos a decir que va a ser un número entero que se va a llamar y que va a arrancar desde el número 1. Ponemos punto y coma. Luego decimos que esa variable i va a ser menor o igual, por ejemplo, a 10. Ponemos punto y coma. Eso se quiere decir que él va a arrancar de 1 y va a llegar máximo hasta 10. Y por ejemplo, acá decimos i más, eso quiere decir que él va a arrancar en 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos, digamos, observar que esto sí se cumple? Pues podemos poner acá un system, para mostrar por console, .out.println. Podemos decir, por ejemplo, número, entre comillas, doble, número. Ponemos 2 puntos y ponemos, por ejemplo, más. Y acá, para saber por qué número va iterando, utilizamos esta variable, que es donde se está almacenando la iteración. Y si guardamos y ejecutamos esto, vamos a observar, me muevo acá, que se repitió 10 veces. Número 1, número 2, 3, hasta que llegó al número 10. Asimismo, entonces como el for puede ir hacia arriba, también puede ir de forma descendente. Si ponemos acá y menos menos y compilamos, entonces ya él arrancaría. Pues ahí digamos que se saltaría, toca poner, es como, digamos, un try catch que contenga, pues digamos, todos esos números hasta uno en específico. Por ejemplo, que llegue hasta el 0 o que llegue bueno, en este caso, por ejemplo, para los que sean menores o iguales, por ejemplo, hasta un número en específico. Por ejemplo, -10, -20, -30, etc. Entonces, por ejemplo, ya con esto nosotros podemos iterar. Esto sirve, por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de elementos, nosotros queremos acceder a ella, pues esta nos es muy útil. Dentro de los condicionales if que vimos anteriormente, por ejemplo, también podemos hacer un condicional que es muy común, que se conoce mucho, como para verificar si un número es par o es impar.
Entonces, borramos este código que ya está escrito acá y nuevamente utilizamos la librería Scanner. Entonces, acá hacemos una instancia de esta librería. Damos de nuevo el system.int y vamos a solicitar al usuario que nos ingrese un número. Entonces, ponemos acá un mensaje que dice ingrese un número. Vamos a almacenar ese número, que va a ser un entero. Vamos a almacenarlo en una variable que se llama número y lo guardamos con sc.nextInt. Ya ustedes lo vieron. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos validar que ese número que ingresó el usuario sea un número par. Se crea para verificar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar una estructura, un condicional if, como el que vimos hace rato, y vamos a verificar, por ejemplo, si el residuo del número entre 2 va a ser igual a 0. Si el residuo del número entre 2 es igual a 0, entonces ese número pues cumple la condición de que es par. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, si el número donde se está almacenando mi valor que ingreso por la consola es módulo de 2, módulo de 2, y eso da 0, abrimos y cerramos las llaves. Entonces, eso lo que nos va a indicar es que ese número es par. Ponemos un mensaje. Print line. Y decimos es par. De lo contrario, cualquier número que no caiga acá dentro de esta condición, ese número va a ser impar. Entonces, copiamos acá, else, pegamos, es impar. Entonces, si la condición se cumple, imprime esto. Si no se cumple, entonces ejecuta el bloque del else e imprime que es impar. Guardamos, ejecutamos. Entonces, él nos va a solicitar un número. Por ejemplo, vamos a ingresar el 8. 8 es un número par. Me dice, es par. Si lo ejecutamos de nuevo, proponemos el 5, nos va a decir, es impar. Entonces, también esto es como un claro ejemplo de cómo utilizar el if, donde pueden observar que yo hice esta operación y ahí mismo hice la validación y entró este bloque de código. Entonces, como vemos, aprendimos, por ejemplo, la entrada de datos, como ya lo habíamos visto, que sería el escáner, el tipo de datos entero, el operador, que sería el módulo, que sería este, y el condicional if, else, que ya, pues, digamos, lo venimos trabajando. Digamos que como para finalizar, podríamos ver un ejemplo un poquito más complejo. Entonces, si se han dado cuenta, todo lo hemos venido trabajando dentro de la misma clase main, pero nosotros podemos tener otras clases que ejecuten una operación, me devuelvan un valor y se ejecuten dentro de esta clase. Entonces, vamos a hacer digamos, un método o una función para calcular el área de un círculo. Entonces, voy a borrar, bueno, dejemos el escáner o la entrada para ingresar el radio del círculo. Eso lo vamos a almacenar sobre unas variables que ya no pueden ser enteras, porque digamos que el radio puede ser un número con punto flotante, un número doble o decimal. Vamos a llamar el método de calcular y vamos a imprimir ese mensaje por consola. Podríamos borrar hasta acá. Cambiemos el mensaje de acá. Ya no sería, por ejemplo, ingrese un número, sino ingrese, por ejemplo, el radio del círculo. Listo. Ese valor, pues hay que almacenarlo. Ya sabemos que tenemos que almacenarlo sobre un valor que sea un doble. Eso se va a llamar radio.
y se va a almacenar, se va a sacar de SC, pero ya no será next in, porque si le ponemos, por ejemplo, next in va a fallar, ya que, digamos, el valor que viene acá, pues no se sabe, podría ser un doble, pero también podría ser un número entero. Entonces, acá lo ideal es que se utilice un valor, el next doble, que es el que está definido específicamente para este tipo de datos. Vamos a necesitar también otra variable, así como cuando hicimos la suma, que usamos una variable que se llamó suma para almacenar la operación digamos, de la suma, que ese se va a llamar área también. O sea, entonces, double área va a ser igual a X, ¿no? O sea, realmente todavía no sabemos porque tenemos que hacer una operación. Entonces, por ejemplo, el área puede ser, no sé, 2.0, 2.1. Vamos a crear un método. Ese método lo que... ¿Sí? Yo le hago una preguntita. Yo llegué tarde, pero no se preocupe. Yo quiero saber si usted está haciendo eso en MySQL. No, acá solamente estamos utilizando Java. Inicialmente estamos viendo los conceptos iniciales de Java, tipos de Ah, datos. listo, profe, tranquilo. Puede seguir, tranquilo. Gracias. Oh, listo, perfecto. Entonces, acá vamos a crear un método. Entonces, ese método lo que me va a permitir a mí es, yo le paso el radio como parámetro a ese método y él me va a hacer una operación digamos, una operación matemática, me va a retornar un valor que va a ser de tipo do, se va a almacenar acá y lo vamos a pintar por consola. Entonces, debajo, donde cierra esta llave, damos un par de enters y escribimos por public, ser público, va a ser estático también, porque no se va a modificar, va a retornarme un valor doble, a diferencia del de arriba, si se dan cuenta, este dice void, y este es void vacío porque este como tal se ejecuta, pero no retorna nada. A diferencia de este, sí me va a retornar digamos, un valor. El método se va a llamar calcular área y va a recibir como parámetro el radio. Entonces, si vemos el radio es de tipo doble, podemos hasta copiar esto y lo pegamos acá. Entonces, él nos dice que, listo, creaste un método público estático que va a retornar un doble que se llama calcular área y que recibe por parámetro el radio. Abrimos y cerramos las llaves y acá toca retornar un dato. Si se dan cuenta, por ejemplo, el mismo editor de código me marca como un errorcito y hay un foquito. Entonces, si ustedes se paran sobre el foquito, él les da como dos sugerencias. Una le dice add the return statement. Lo que les está diciendo es que tienes que retornar un valor. Y la otra es que change method return type to void. Entonces, lo que nos está indicando es que cambies el método a vacío si no va a retornar nada. En este caso, por ejemplo, yo si necesito retornar algún valor, si yo le marco ahí, automáticamente él me va a recomendar pues, que retorne un 0. Pero en este caso yo no necesito retornar un 0, sino el cálculo del área del círculo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dentro de las utilidades de Java hay una utilidad que se llama match. Esa propiedad match tiene dentro, pues digamos, un sinfín de funciones. Por ejemplo, para hacer divisiones, para sacar la tangente, el seno, el coseno, la cotangente. Tiene, digamos, por ejemplo, aumentar un valor de un entero. Tiene, digamos, floor, que es un valor que almacena un doble para hacer módulos, exponenciales, bueno, logaritmo en base 10. Bueno, digamos que tiene una serie de métodos, pero en este caso a nosotros nos interesa la variable que se llama pi. Digamos que si miramos acá, si le damos aquí, control click, hay un valor donde está definido que pi es igual a 3.14 o sea, 3.15, 3.16. Y si tú multiplicas
esto por el radio te va a dar el área del círculo. Entonces sería match.pi, que ya sabemos que es 3.14 lo multiplicamos por el radio, que viene por parámetro, y nuevamente por el radio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el método, ya sabemos que este sería, el valor ya está definido. Entonces, el área es el valor que nosotros pasamos por parámetro. Y se multiplica porque usted sabe, digamos que la operación matemática del área es pi por r al cuadrado. Entonces, como, pues digamos, no existe dentro del match uno que me pueda indicar como elevarlo al cuadrado este valor. Entonces, pues fácil lo multiplicamos 2 veces. Y ya esto vendría siendo es como tener, por ejemplo, A es igual a 3.14 por el radio. No sé, por ejemplo, si el radio es 2.5 elevado al cuadrado. Pues sería, por ejemplo, algo como, si me sale el símbolo, algo así, más o menos. Esto que está acá es lo equivalente a lo que está acá. Una vez ya, pues digamos, tenemos, si se dan cuenta, pues no me marca ningún error, porque esta operación matemática sí me está devolviendo un valor doble. Entonces, ¿cómo usamos este método acá arriba? Bueno, muy fácil. Para ello, lo único que tenemos que hacer es poner, reemplazar este 2.1 por calcular área. Y él me va a pedir, o sea, si me marca error, entonces aquí me va a pedir que ingrese el parámetro. El parámetro es el radio, que es el valor que ya yo obtuve por consola. Una vez ya yo tenga el radio, perdón, el área, ya él me calcula el área, entonces ya lo que nos queda es imprimirlo por consola. Utilizamos el system que ya venimos conociendo, .out.println, y ponemos el área del círculo es y concatenado más área. Punto y coma, guardamos y ejecutamos. ¿Estamos? Si no hay ningún error, debería solicitar el radio del círculo. Entonces, por ejemplo, si el radio del círculo es 4.6, entonces me está diciendo, uy, existe una sección de tipo Input Mismatch Exceptions. Entonces, eso de alguna manera toca controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Con el tree catch. Pero antes probemos si realmente se está usando, si se está calculando de forma correcta. Entonces, para ello, por ejemplo, digamos que para el radio le ponemos 7. Entonces, él me va a decir, oiga, el área de su círculo es 153.93. Entonces, a ver, por ejemplo, lo miramos con una calculadora. Entonces, a ver, yo tengo una por acá. Hay una página, por ejemplo, esta página, en la cual nosotros ingresamos el radio. De hecho, nos da el diámetro en centímetros y nos devuelve el área. Y el área es 153.94. ¿Qué pasa? Esto está en centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que esto, digamos, acá esta calculadora lo que está haciendo es que está redondeando ese número hacia el número más cercano hacia arriba, que sería, por ejemplo, 154 podría ser, o 153.94, que es el número más cercano después del punto. Entonces, si se dan cuenta, pues digamos, ese sería como una forma de nosotros utilizar métodos externos para, por ejemplo, obtener, en este caso, por ejemplo, el área de un círculo, utilizando un método por fuera del método principal. Entonces, no sé si de pronto tienen alguna duda, si estuvo claro.
Con esto entonces sí ya daríamos por finalizado la sesión de hoy. No sé si está la instructora Yaidit. Pero Lady. Hola, hola, aquí estoy. Bueno, muchachos, no sé profe, si aquí estamos. hay alguna pregunta de parte de ustedes. Si no, pues daríamos por terminada la sesión. Tengan en cuenta, muchachos, que esta clase es como una introducción a Java, como tal, a que ustedes tengan los fundamentos de este lenguaje de programación y cómo deben usarlo. Básicamente, la intención fue esa. Sin embargo, vamos a seguir avanzando y vamos a tener una segunda clase un poco más avanzada para que ustedes puedan desarrollar el CRUD que les vamos a solicitar. Entonces, no está de más decirles, muchachos, que la programación es de práctica. No se queden solo con esto. Aplíquenlo, repítanlo, búsquense ejercicios sencillos, así como este, para que se familiaricen con el uso de estas instrucciones, de todas estas librerías, de todo lo que es el lenguaje de programación. Y teniendo claro eso, ustedes practicando van a lograr grandes cosas. Entonces, el objetivo de esto era tener un primer acercamiento con ustedes, quienes no tengan experiencia en este tipo de lenguaje, que se familiaricen un poco con el código y pues nada, sigan practicando. Darle las gracias a el ingeniero César por su colaboración, por todo lo que nos ha enseñado, les ha enseñado a ustedes, que es la idea que ustedes queden con esa información. Veo una manita levantada. Silvia. Profe, hola, sí señora, profe, las tareas los trabajos que hay que realizar, eso no lo explican en esta clase o todavía no los vamos a hacer. No, todavía no los vamos a pedir. Esto va orientado a que ustedes van a entregar un CRUD, ¿sí? Y esa orientación, pues primero deben tener como las bases, los fundamentos de lo que es el lenguaje donde lo van a trabajar. Van a trabajar un CRUD en Java, haciendo uso de las bases de datos. Entonces, lo que queríamos en esta sesión es que para quienes no tienen experiencia en programación, pues tengan ese primer acercamiento al lenguaje. Sabemos que hay algunos que ya conocen este lenguaje, ya han trabajado, entonces se les facilita un poco más, pero la idea es que desde cero ustedes empiecen a tener esa familiarización con lo que es el código y manejar este tipo de lenguaje. Entonces, en la próxima clase, con el favor de Dios, nuevamente nos estará acompañando el ingeniero César para continuar y ya daríamos las orientaciones pertinentes. Profe, en la plataforma aparecen como unas fechas de vencimiento, esas se corren, Obviamente esas fechas. no lo estamos haciendo así como que lo hablamos. Sí, claro. Como que los dos. Claro que sí, es que esta evidencia Profe, buenas noches. Teniendo en cuenta las intervenciones que vamos a tener. Ah, listo, profe. Entonces, de esas actividades todavía no nos preocupamos hasta que ya tengamos como la otra orientación con Java, con el profe. Correcto, así es. Profe, una preguntita. Sí, hola, Johnny, cuéntame. Bien, profe, ¿cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo entré tarde porque yo le dije a usted que no iba a poder estar, pero entré tarde. Profe, pero ¿nosotros vamos a aprender a programar en Java o uno puede escoger el lenguaje de programación que uno quiera? Pues tú puedes escoger, lo que pasa es que en el programa, el lenguaje sugerido para enseñar los fundamentos de la programación es Java. Sin embargo, ustedes son libres de tener experiencia con cualquier otro tipo de lenguaje, el que más les guste o el que más les llame la atención. Entonces, lo que son fundamentos de programación se plantean en el material formativo con Java.
Entonces, sí, vamos a orientar acá, es con Java. Los No, listo, ejemplos, profe. Muchas gracias. Eso está muy bien. listo. Bueno. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no, profe. Todo quedó muy bien. Bueno, nuevamente entonces, gracias a Profe. ustedes, los aprendices, por esta... Profe, hola. Profe, ¿me regala un espacio, por favor? Claro que sí. Hablando de las fechas, pues complementando un poco acerca de lo que la aprendiz Dilcia preguntaba, así, las fechas, de acuerdo a las orientaciones técnicas, están especificadas en el cronograma, chicos. Quería hacerles también una aclaración con respecto a que se han estado enviando unos correos con programación que empieza desde este viernes. Sé que hay muchos aprendices que están al día con las evidencias y hay muchos aprendices que no están con las técnicas bien, pero con las transversales no. Entonces, por favor, revisar esos correos que se están enviando con esa programación. Los refuerzos se empiezan este viernes y son de carácter obligatorio, chicos, porque no va a haber más extensión de tiempo con esos aprendices que están atrasados con esas evidencias transversales. ¿Listo? Esta era una información muy importante, ya que a finales de mayo, posiblemente a finales de mayo, van a ser citados a comité y pues si no cumplen. Entonces, por eso, chicos, se están haciendo los refuerzos, se concertó con los instructores transversales para que ustedes, pues, sí, se colocan al día, no serán llamados a comité. Entonces, yo les extiendo la invitación, chicos, por favor, recuerden que el tecnólogo también hacen parte de esas evidencias transversales, las cuales son importantes que ustedes tengan en cuenta y que las desarrollen, se coloquen al día para que no tengan ningún problema en seguir avanzando. Entonces, esa era la información, profe Lady, que yo quería darles y muchísimas gracias. Si no tienen más preguntas, ya se puede dar por terminada la sesión. Listo, instructora Heidi, muchas gracias por esa aclaración. Muchachos, sí tengan en cuenta esa anotación sobre lo que son las áreas transversales. Ya no podemos seguir extendiendo, sobre todo en la fase de análisis y planeación en esas fechas. Entonces, con lo que respecta a transversales, por favor, muy atentos a esos cronogramas de intervenciones de refuerzo para que ustedes asistan. Pues claro está, a los que tengan evidencias pendientes. Bueno, sin más, muchas gracias nuevamente, ingeniero César, por su participación, por todo lo que les transmitió a los aprendices. Esperamos nuevamente tenerlo con nosotros en la próxima sesión. Y a ustedes, aprendices, también por su activa participación y por conectarse en este espacio. Instructora Heidi, muchas gracias también por estar aquí pendiente. Entonces, desearles muy buenas noches y daríamos por terminada la sesión. Bueno, Feliz noche para todos. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones, muchachos. Gracias, profe, igualmente. Listo, que estén muy bien. Feliz noche a todos. Feliz noche, muchas gracias. Procedo a detener la grabación, muchachos.